Bien, continuamos con este curso de Autodesk Revit Masas. En este capítulo número 2 del módulo 3 aprenderemos a crear barridos. El archivo anterior lo pueden descargar con el nombre CRBT31 extrusiones, ¿ok? Vamos a dar en familias, nueva masa conceptual, masa métrica, y vamos a aprender ahora a crear barridos. Los barridos es algo similar a lo que nosotros creamos en cuanto a las extrusiones, solo que tienen una particularidad. Si nosotros, bueno, aquí vamos a abrir este. Si nosotros recordamos y revisamos este archivo que nosotros realizamos, podremos darnos cuenta de algo. Esta estructura podría decirse que es un barrido, pero no es tan compleja como la que vamos a hacer a continuación. Si ustedes recuerdan, bueno, si nosotros eliminamos, por ejemplo, estas líneas, que vamos a dar a suprimir cotas. Si ustedes recuerdan, nosotros creamos la estructura que acabamos de borrar con una línea y un punto. Bueno, pues los barridos básicamente hacen eso exactamente. La única diferencia es que, por ejemplo, una extrusión nosotros no podemos crearla con una, digamos, si no es una línea recta. Vaya, las extrusiones solamente corresponden a una sola línea recta, ya sea vertical, horizontal o en este caso diagonal. Si nosotros necesitamos que esta línea sea curva o que tenga diversos quiebres, entonces ya no se llama un barrido, ya no se llama una extrusión, perdón, se llama un barrido. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a abrir una vista de planta. Ok, para estas alturas espero que ya les haya quedado un poquito claro la diferencia entre las líneas de referencia y las líneas de modelo. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos una línea de referencia. Vamos a definir el plano de trabajo de nivel 1 y vamos a crear, por ejemplo, un spline. Ok, vamos a colocar aquí un spline. Ok, y listo, damos enter para finalizar y damos aquí cancelar porque le había puesto dos veces. Si se dan cuenta, en este caso aquí tenemos un spline. Ok, este va a ser el camino que va a seguir nuestro proyecto. Dentro de esto nosotros podríamos colocar lo que viene siendo una figura. Por ejemplo, vamos a línea de modelo, vamos a crear por ejemplo un círculo, definimos, recordar siempre definir el punto, y aquí vamos a crear un círculo. Ok, vamos a crear esto y vamos a ver que si seleccionamos solamente el círculo y le damos crear forma sólida, se nos va a crear ya sea un cilindro, ok, por ejemplo y esta no es la figura que nosotros queremos que sea una especie de tubo curvo. Ok, entonces esto es una extrusión porque solamente se extruye en una sola dirección. Vamos a dar control Z para deshacer los cambios y ahora vamos a seleccionar el círculo y la línea de spline y damos crear forma sólida, y como pueden ver ahora ya es un barrido. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa figura sigue todo un camino y se barre a través de esa figura. Ok, como pueden ver, pues es bastante sencillo, es algo parecido a lo que viene siendo una extrusión. La única diferencia es que en este caso estas extrusiones o estos barridos vienen siendo con una forma un tanto irregular. Vamos a intentar hacer una vertical. Por ejemplo, vamos a tratar de centrar un poquito esta vista. Vamos a crear una referencia. Por ejemplo, vamos a intentar ahora, vamos a crear una línea de referencia. Vamos a crear, antes de crearla voy a seleccionar todos estos elementos. Ok, voy a filtro y voy a dejar solamente la forma. Ok, y la voy a ocultar. Ok, voy a ocultar elemento porque no quiero que se me vea. Entonces, como decía, voy a posicionarme en el plano aquí derecho para ubicarme bien. Vamos a referencia, definimos, ok, definimos el plano de trabajo que yo quiero que sea y entonces ahora sí vamos a crear en base a este plano, por ejemplo, una línea que venga, vamos a pensar que viene en este punto, y que en este caso aquí con arco vamos a pensar que más o menos aquí va a subir. Ok, y bueno, vamos a hacerlo por aquí. Ok, esto de momento se me acaba de ocurrir. Ok,
esta figura ustedes la pueden hacer como ustedes gusten. Yo la voy a dejar de momento aquí y listo. Ok, como pueden ver, de igual manera tenemos una línea de referencia y listo. La diferencia del spline a las líneas es que, por ejemplo, el spline por defecto ya te da unos puntos de referencia, estas líneas no. Entonces cuando creamos nosotros una línea tenemos que crear un punto de referencia, ok, en un extremo de lo que viene siendo la línea, para que al momento de crear la figura, la forma, ok, podamos colocarla. Ahora aquí hay que tener cuidado porque si se dan cuenta podemos ver cómo se nos está creando el círculo. Recuerden, siempre cuando vayamos a crear modelo hay que definir el plano de trabajo y definimos este punto, ok, para que de esa manera me quede perpendicular a mi camino. Ok, aquí vamos a crear el círculo y de igual manera vamos a crear la línea, el círculo y creamos una forma sólida. Ok, y como pueden ver, en este caso ya se nos creó esta figura. Si nosotros restablecemos lo que habíamos ocultado, vamos a encontrar que tenemos aquí dos figuras. Y es aquí donde se empieza a conjugar el diseño de masas conceptuales, porque bien esto podrían ser dos edificios que se intersectan en algún punto. Ok, entonces espero que les esté quedando claro cómo son estas cuestiones de los barridos. Al igual que las extrusiones, este tipo de barridos, nosotros podemos empezar a editarlos, por ejemplo, de ciertos elementos. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí que tenemos aquí algún punto y podemos estirar este punto hacia arriba. Ok, en este caso el punto que nosotros estiramos era el ancho de lo que viene siendo el diámetro de lo que viene siendo el círculo. Okay. Vamos a ver qué otros elementos me va a dejar modificar. Hay que tener cuidado porque el programa a veces es muy sensible y no siempre va a permitir modificar todos los elementos que nosotros vamos a crear, al menos no de esta manera tan sencilla. Existen otros parámetros que van a permitirnos hacer ese tipo de modificaciones, como vienen siendo aquí la división de caminos, los rayos, el disolver, etcétera. Ok, vean, por ejemplo, aquí si activamos los rayos me dice todos los vértices que yo tengo. Ok, pero eso no lo vamos a ver en este momento. De momento quiero que sí aprendan y vean que los barridos funcionan de esta manera. Como dije, no necesariamente tiene que ser una forma cuadrada, circular. Ustedes pueden intersectar todas las formas que ustedes quieran. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si necesitaran, por ejemplo, en lugar de que fuera en el eje horizontal vertical, crear en diagonal? Bueno, pues vamos a tener aquí la opción de planos de referencia. Vamos a crear un plano, ok, por ejemplo podemos agarrar de aquí y de igual manera, guiándonos de las acotaciones, por ejemplo vamos a crearlo ahí a 45 grados. Ok, esto más que nada por si necesitamos crear algo en diagonal, podamos tener esa referencia, porque normalmente tenemos únicamente lo que viene siendo horizontal y vertical, pero en diagonal no. Entonces, bueno, pueden ver que tenemos aquí el plano. Aquí pues podríamos hacer exactamente lo mismo, crear una referencia y podríamos crear con spline de igual manera alguna figura. Aquí hay que verificar que realmente lo estemos creando en ese plano. Ok, vamos a intentar crearlo, por ejemplo, hasta aquí. Damos enter para finalizar el spline. Y ahora, por ejemplo, vamos a, con línea de modelo, vamos a definir, recordar siempre el plano de trabajo que tenemos aquí. Y ahora, en lugar de un círculo, vamos a hacer, por ejemplo, una figura geométrica. Le vamos a picar aquí de 8 lados. Ok, y la vamos a crear. Ok, aquí nos dice, bueno, que aquí esta línea está un poquito desfasada, pero vamos a ver ahorita qué nos da o qué pasaría. Ok, vemos que está a 45. Bien, entonces seleccionamos la línea, seleccionamos la figura y damos crear forma sólida. Aquí, como pueden ver, pues ya me ha creado esta figura que parece como una especie de churrito. Ok, y como pueden ver, así funcionan lo que vienen siendo los barridos. Como pueden ver, pues son bastante sencillos. Lo único que tienen que hacer es pues tener cierta
cierto criterio o cierta imaginación de cómo lo pueden hacer, y pues la verdad son bastante sencillos. O sea, aquí todavía estamos viendo las aplicaciones que podemos encontrar. Como decía, por ejemplo, hay elementos de estos elementos que nosotros podemos modificar, ok, para obtener algunos resultados. Por ejemplo, vean que aquí yo modifiqué un punto y ya le hice como una especie de punta. Ok, vamos a ver si nos deja modificar este. Como dije, hay que tener a veces un poquito de cuidado porque el programa en ocasiones es muy sensible, y también si nuestra computadora no es muy buena, podemos llegar a ocasionar algún conflicto en el cual se quede pues trabado, o pues no se puede hacer alguna figura. Ok, pero como pueden ver, dentro de lo que cabe es pues muy sencillo. Podemos intentar hacer otra figura. Ok, vamos a ver que nosotros tenemos aquí esta forma. Ok, este spline. Vamos a realizar alguna otra. Vamos a crear igual un nuevo plano de trabajo, que 45 grados. Que lo tenemos por aquí. En el 3D vemos que está aquí el plano. Ok, vamos a crearlo ahora pues con otra spline. Vamos a referencia. Bueno, también podríamos crear estos barridos con lo que viene siendo una figura geométrica. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una figura, ok, ejemplo de 8 lados. Ok, lógicamente aquí vamos a tener que agregarle un punto. Ok, y aquí vamos a crear con modelo, con una figura geométrica. También importante definir el plano de trabajo, que es el punto. Siempre la base es primero la referencia, después el punto, después modelo, definir plano de trabajo y hacer la figura. Ok, aquí tenemos en este caso una figura que vamos a hacer como tipo rueda de la fortuna. Damos crear forma y creamos una forma sólida. Ok, entonces esto no necesariamente tiene que ser pues una figura en recta. También podemos tener alguna figura geométrica, ok, cerrada, en la cual, bueno, pues nosotros vamos a estar pudiendo realizar todas estas figuras. Ya por último, bueno, pues cada quien tendrá la opción de crear lo que necesite. Vamos, por ejemplo, a crear otra línea de referencia. A mí se me ocurre, por ejemplo, para fines de este curso, no sé, atravesar una figura aquí, que es lo que yo les comentaba, que esto ya sería, pues se podría considerar como una extrusión y al mismo tiempo un barrido. Ok, de hecho en el video anterior pues más o menos lo ubicamos así. Entonces tenemos una línea, ok, aquí creamos un punto de referencia sobre esta línea, que lo encontramos aquí, y con modelo vamos a crear pues alguna figura. Y como dije, no necesariamente tiene que ser pues una figura geométrica cerrada, ¿no? O sea, podemos, aquí vamos a definir plano de trabajo, este punto, ok, para ubicarlo ahí. Entonces podemos tener nosotros cualquier forma geométrica, no necesariamente tiene que ser un cuadrado, un círculo, no, nada. Ok, entonces vamos a ver, aquí tenemos esta figura irregular, la línea, la figura, y creamos una forma sólida. Ok, y ya tenemos por aquí esta estructura atravesada. Claro, a lo mejor este proyecto arquitectónicamente sería un desastre, pero recordar que si tú estás siguiendo este curso completo, pues los 8 o 9 módulos que son, en los últimos módulos vamos a ver cuáles son las aplicaciones en proyectos de arquitectura. Pero yo me imagino que en base a lo que tú estás viendo ahorita, pues ya te podrás estar dando una idea de cómo tú puedes hacer cualquier proyecto, ok, intersectando formas, figuras y obteniendo volúmenes de diferentes formas. Así es que bueno, voy a dejar hasta aquí este video. Espero que por lo mientras te familiarices un poco más con lo que viene siendo los planos o las líneas de referencia, líneas de modelo y bueno, líneas y formas de crearlas, ok, ya que esto bueno nos va a servir bastante. Entonces recuerda, tenemos aquí modelos, referencias y planos y la forma de dibujarlos. Todo lo encuentras directamente en esta
pestaña o en esta opción, trate de familiarizarte con ellos, ya que bueno, son los que te van a dar la pauta para poder realizar cualquier tipo de proyecto correctamente. Así es que bueno, yo soy Dani y nos vemos en el siguiente video. Chao.